Y ya estamos con Alondra Enríquez, es una estimada colega, digamos, en términos de comunicación, de análisis político también, y a quien hemos invitado para conversar y hablar sobre lo que implica, lo que significa el ecosistema digital, cómo se manejan las redes, cómo está además este comportamiento planteado en el debate público, político, electoral. Bienvenida, Alondra, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? A ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Creo que hoy es más que importante poder debatir el impacto que tienen las redes sociales, así que muy gustosa de poder estar aquí. ¿Por qué te especializaste en esto, siendo socióloga? ¿Cómo entras en este mundo digital? ¿Qué es lo que le lleva a una persona de tu edad, de tu capacidad, de tu formación, a este terreno? Tuve la gran suerte de, en el año más o menos 2019, inicié con el tema del primer impulso de la digitalización a propósito de las campañas de alcaldía entre el 2018 y 2019 aquí en Quito, concretamente. En ese momento hubo un boom que a mí me llamó particularmente, ya en mi vida universitaria, me llamó mucho la atención, que fue cómo la campaña de Jorge Yunda incidió tanto en el mundo territorial como en lo digital. Fue una de las primeras estrategias muy bien diseñadas, muy bien pensadas, y a partir de eso decido estudiar a detalle para ver además si es que... ¿Por qué te impactó? ¿Qué hubo que te movió las membranas para llegar a eso? ¿Qué fue? La dinámica de, por ejemplo, el primer discurso de Yunda fue: yo no voy a empapelar las calles, pero se mandó una estrategia de pauta impresionante en Facebook. Para ese entonces era algo novedoso esto de la pauta, los dark posts, aquí en Ecuador al menos, ¿no? Particularmente. ¿A qué le dices dark posts? A publicaciones que no son visibles en tu feed de perfil, ¿no? Por ejemplo, en tu perfil tú puedes, todo el mundo va a ver lo que tú publicas, pero cuando haces este tipo de publicaciones ocultas, solo va a ver la gente que tú quieres que vea. Entonces, este tipo de publicaciones las direccionó también Jorge Yunda, que me pareció indispensable poder estudiar. En ese entonces era algo novedoso para muchos expertos y todo el mundo, el discurso de ese entonces era: no sabemos cómo llegó Yunda a la alcaldía. Claro. ¿Qué pasó? Que además no aparecían las encuestas. Por supuesto. Es un tema que quiero tocar más adelante porque él llega, estoy hablando de Jorge Yunda, llega sorpresivamente al primer lugar, con no mucha diferencia en aquel entonces de Luisa Maldonado, pero en las encuestas nunca le daban ni siquiera el segundo lugar. Y ahí viene mi interés particular de poner mucha atención a las redes sociales. Y más que ponerle atención, el tener la capacidad de medir por resultados, porque una cosa es decir, bueno, es que hace un montón de buenos memes, sí, pero no necesariamente un buen meme, un buen video te genera el alcance que realmente requieres. Para poder medir eso se necesita de un proceso importante que se llama la analítica avanzada. ¿Qué es esto de la analítica avanzada? El proceso del Big Data hoy por hoy es novedad. Todos hablan de Big Data. Lo que nadie dice es que el Big Data por sí solo no te sirve. O sea, yo me gusta un ejemplo que siempre nosotros solemos posicionar, y es: piensa en un espacio, en un cuarto, donde te llenan de cajas, innumerables cajas con un montón de información, y te dicen, bueno, tienes 3 meses para segmentar toda esta documentación por edades, por intereses, por profesiones. En 3 meses es impensable. Entonces, o sea, eso, físicamente es imposible. Claro, eso es del Big Data. Innumerable y masividad de datos, pero para que eso sea realmente de valor se necesita una transformación de minería de datos, que eso ya en términos más de sistemas de información, ingeniería informática, expertos aplican, y al final tienes el Smart Data, datos inteligentes. Y ahí, que no solamente están aquí. No, por supuesto. Que no solamente están en el celular, sí, así es. Entonces, a partir de esta necesidad del Smart Data, tienes distinta información. Entonces, lo que parecería impensable, que es saber, por ejemplo, ¿cuánta de la audiencia de Jorge Yunda en el 2019 era joven? Eso probablemente una encuesta nos hubiera tomado 2 semanas, 3 en el mejor de los casos. Porque además la encuesta en sí mismo ya lleva tiempo. Ahora, exacto, ahora en cambio con la aplicación de cierto tipo de modelos, de cierto tipo de estudios, desde el tema del Smart Data, entonces nosotros sabíamos que Yunda empezó a calar mucho porque los jóvenes estaban en el nido de las redes sociales y él estaba hablándoles a ellos, cosa que no hizo ningún otro. Y fue una debilidad en el caso, por ejemplo, de Luisa Maldonado en ese entonces, que su campaña versaba más de potencializar el discurso de la Revolución Ciudadana y de lo que se hizo y de reivindicar muchos procesos dentro de la ciudad. Y perdona que te interrumpa, pero sobre todo en esa campaña el gran ganador era Paco Moncayo.
y parecería, puedo equivocarme, pero mi percepción era en ese entonces que él era el candidato de la vieja escuela, de la vieja guardia, no solamente por edad y por los seguidores, sino también por las herramientas que utilizó, ¿me equivoco? No, de hecho tienes gran parte de razón. ¿Y qué pasó con Paco Moncayo? Y ahí viene el primer uso del tema de la digitalidad sistemática en generar ataques. Resulta que para muchos en la conversación, aparentemente, que tú te subías a un taxi, un bus, en verdad Paco Moncayo tenía como una de las figuras más aceptables. Lo que nadie midió, lo que nadie vio, es que en redes sociales, principalmente en Facebook y en Instagram, se generó toda una cadena de ataques. Y hubo una comunidad que empezó a atacar a Moncayo por el tema precisamente de los, se me fue ahorita el nombre, el tema de los peajes. ¿no? Sí, ya. Entonces, pero y más allá del efecto del ataque, había una inversión digital que generaba esos ataques. ¿Pero y quién nadie era vio. entonces? Nadie lo vio ni le percibió. ¿Pero quién era que le atacaba a Paco Moncayo entonces? Si es que no estaba ni Luisa Maldonado en esa lógica, ni tampoco estaba Yunda. Es que la respuesta en ese entonces era muy delicada, ¿no? Saber quién auspició los ataques para Paco Moncayo, pero sin embargo sucedieron, pasaron. Y mira que todo eso ya en la mesa de discusión tomó tiempo para poderlo decir, oigan, ¿qué pasó en la campaña del 2019? Buena estrategia de Jorge Yunta, segmentación de audiencia. Ahora, hace un par de días tuve la suerte de estar en una conferencia, una conversación con un gran experto respecto al uso de los datos en campañas electorales, y él decía, lo que pasa es que la segmentación también te limita, ¿no? Claro, porque no puedes hablar solo a mujeres de 18 a 25 cuando tienes todo un universo. Depende del mensaje que diriges a quién. Por supuesto. Pero además también, más allá de la segmentación tradicional de edad, género, gusto, está una segmentación mucho más a detalle, que es qué prefieres. Claro. Es que, por ejemplo, tú y yo tenemos un margen diferenciador de edad, pero puede ser que compartamos los mismos gustos literarios. O cinematográficos, por ejemplo, o de comida. Por ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué es más inteligente? ¿Segmentarnos a nosotros dos por edad, género, o segmentarnos por nuestras... Exacto. Sí, has dado en clave en un tema que hemos tratado en otros momentos, pero no a profundidad como lo vamos a hacer contigo. Pero pasando de esa anécdota, entre comillas, la anécdota de la época de Yunda, ¿qué cambió del 19, del 17, de las elecciones del 17, del 19, del 21 a las del 23 en este contexto en el que estamos hablando? América Latina en general y el mundo empezó a verle con mucha necesidad. Las redes pasaron de ser un medio, por excelencia las redes sociales es un medio donde tú te entretienes. Y te evades también a veces de la realidad. Y de hecho, con ese fue su objetivo, ¿no? Mark Zuckerberg la crea Facebook con la intención de comunicarte, relacionarte y distraerte. Sí. Ese fue el objetivo de Facebook. Ahora, desde las campañas en Estados Unidos en el 2016 viene todo un proceso de novedad en términos políticos a propósito de Cambridge Analytica y de los sistemas de IRA, que era la segmentación de audiencia. Entonces resulta que las redes sociales no solo te entretenían, te conectaban, sino que tú como usuario dejabas información de extremo valor ahí. Y eso en la política es indispensable. Es como el oro que está ahí. ¿Por qué mencionas la política ahí? ¿Por qué? En el caso puntualmente, de elecciones. Porque para eso fue el máximo interés, porque uno de los desafíos más grandes en la construcción de un candidato es saber cómo direccionamos para que tenga un fuerte puesto con los electores. Y eso tradicionalmente sí se lo hace, y tienes un equipo de una empresa de estadísticas, tienes un estratega que te hace los mapas mentales, que te lea la audiencia, pero el valor que tenían las redes sociales desde las elecciones en Estados Unidos hacia adelante. Gana Trump, por si acaso, gana Donald Trump ahí. Exacto, es precisamente porque vas más allá de lo tradicional. Entonces las redes te decían, a Alondra que tiene 30 años, a ver, Alondra tiene 30 años. Es mujer, obviamente, ya sabes la edad, ya sabes qué se llama, pero además la data que te daban las redes sociales es decirte, Alondra está casada, tiene 2 hijos, estudió en tal colegio. Entonces de Alondra tenías un montón de insights o indicadores, ¿no? O variables. Entonces tú sabías cómo direccionar a Alondra para que ella piense de cierta forma o direccione cierto contenido, se direccione para que Alondra empiece a cuestionar o pensar. Ese es el efecto Cambridge, y que en América Latina también sí hubieron campañas que aprovecharon hasta que obviamente hubo un proceso judicial y se bloqueó la utilización de datos. La pregunta ahí es, si eso ocurrió en el 2016,
¿Cuál es la característica que de eso que ocurrió en el 2016, ahora en el 2023, es más fortalecido o que transformó eso? El tema es que este boom de la inteligencia del uso de los datos en campañas electorales era un conocimiento para muy pocos. Ah, se amplificó entonces el conocimiento, se masificó quizás. Por supuesto, ¿no? Muy pocos entendían el fenómeno de Cambridge Analytica de IRA, que es una empresa rusa que también hizo un proceso impresionante con los BRICS. Entonces, como no conocían, era algo que muy pocos tenían acceso y que ese acceso a esa información se convertía además en una negociación trascendental económica. De allá acá, ¿qué pasa? Que hoy ya el tema del discurso de los datos, el tema del procesamiento de la información ya no es tan lejano, es necesario y pasó de ser algo selectivo a ser algo masivo. Y además, una cosa, perdona que te diga ahí, yo he asistido a algunos congresos de comunicación política, en el último que estuve, me sorprendía que todos hablaban de lo mismo, es decir, ahora es el Big Data, la minería de datos, los smartphones, etcétera, etcétera, y ya parecería que es muy popular, pero siendo popular, ahí viene la pregunta, siendo popular o masivo, ¿qué es lo que hace diferente para que sea mucho más rico y mucho más útil a campañas electorales? Justo después de este escenario de antecedente que te comento, viene un momento en el que las redes son indispensables. Ese momento es, en el caso ecuatoriano, marzo 2020. Confinamiento, pandemia, COVID. ¿Qué pasó en ese proceso? Nosotros veíamos la televisión, pero los medios no informaban. ¿Qué tenías tú? Transmisiones en vivos de gente en Guayaquil diciendo acaban de poner 5 cajas, 10 cajas, 100 cajas, 20,000 cajas. Y aparte surgieron y se posicionaron los medios de comunicación no tradicionales, digitales, por supuesto. Claro, ahí se le y resulta que la credibilidad de estos medios empezó a calar tanto que la gente dejó de prender su televisión en las mañanas y empezó a ver, a monitorear, a saber qué es lo que pasaba en el país por redes sociales. Y ahí vienen ya datos estadísticos. ¿Qué pasaba en el 2020 en el Ecuador? Primero, nosotros ya estábamos en un estándar de conectividad muy alto. Más alto promedio, que un año antes incluso. Por supuesto. En promedio, además, nuestra atención digital en ese año era del 58%. Hoy estamos hablando que, por ejemplo, por la penetración de Internet, hoy hasta febrero 2023 hemos llegado al 81.3%. La penetración digital. Exacto. Es enorme. Imagínate cuánto creció en 3 años, ¿no? Claro. Entonces, el fenómeno de la pandemia nos obliga, además, a recurrir a este medio porque como todo se volvió virtual, el Ministerio de Educación de en ese entonces, habían muchas escuelas que no tenían esta facilidad del Zoom. Se volvió realmente una preocupación la educación. Claro. ¿Qué es lo que hizo? De 10 a 10:40 ingrese a la página del Ministerio de Educación por Facebook, por las redes que usted quiera, y va a ver la clase por cada grado. ¿Qué es lo que hacían las mamás que en su preocupación de que los guaguas hagan algo, vean, conéctese que no pierdan clases, a redes sociales y miren la clase? Entonces, la pandemia ayudó mucho a fortalecer la importancia de las redes sociales, la digitalidad y todo lo que tiene que ver con el Internet. Y te hago una pregunta ahí frente a eso. ¿Qué pasó? Si eso creció tanto, ¿qué pasó en el comportamiento de la gente? Ahí viene también otro... Político, quiero decir, para las elecciones. En claro. Contexto político electoral, sí. A mí siempre me gusta llevar estos análisis desde lo cuantitativo hacia lo cultural. Ya. Porque uno, para entender los cambios políticos, tiene que entender los cambios del paradigma cultural, ¿no? Exacto. Y dentro del cambio del paradigma cultural pasó que, por ejemplo, las conductas de la gente empezaron a modificarse grandemente. Ponte a pensar en la población de hace 40, 50 años. Sí. ¿Cuál era el comportamiento tradicional para informarse? Los domingos, el periódico, o en el mejor de los casos, 2 veces por semana el periódico como medio de información. Luego ya la televisión tiene un margen importantísimo en la atención de información de la audiencia, además que se convierte en el medio de entretenimiento y tenemos... Y de encuentro. Conversación, etcétera. Exacto. Y pasa que... Entonces, ¿cuáles eran las conductas culturales de ese entonces y del otro si asimilamos, ¿no? Levantarse, coger el periódico. Levantarse, prender la televisión. Desde la pandemia lo que pasaba es que la gente se levantaba, cogía su celular y entraba a redes sociales. En promedio, la atención de redes aumentó significativamente. Bajo esta dinámica en que la gente le da mucho peso, mucha credibilidad, empezó a verle a las redes ya no para distraerse, sino para informarse, para estar atento de lo que pasaba. Vienen las elecciones 2021. Y estas elecciones vienen además con un escenario súper novedoso, y es que tradicionalmente, si pensamos la red más fuerte en el 2019, ¿cuál fue la red más fuerte de Yunda? Facebook. Facebook. Totalmente. Y ahora ¿Cuál es fue? TikTok.
Exacto. En el 2021. En el 21 ya empezó. Por supuesto, claro, por supuesto. Claro. Entonces, pero del 2021 a la fecha se da un crecimiento impresionante porque TikTok era una de las grandes discusiones con estrategas y expertos en política de que no, TikTok es para jóvenes. Entonces, no paremos bola, no estemos ahí. Y resulta que la abuelita de 65 años estaba haciendo el TikTok ahí entreteniéndose, aparte estaba viendo los memes. Entonces, ahí había un sesgo importante en la estrategia de saber cuáles son tus nichos de comunicación. ¿Quién cometió el error, por ejemplo? En el 2021 teníamos 2 candidatos. Uno al que exponencialmente veíamos como un cuadro muy novedoso, joven, preparado, un discurso impresionante en términos... Conectado a este mundo digital, además. Por ejemplo, o sea, además fue un candidato que dijo, para mí es indispensable que la programación sea parte de nuestro sistema educativo. Sí. Nuestros niños tienen que programar. Aprender a programar, porque además era su experiencia personal, a los 8 o 10 años ya había programado su primer trabajo. La pregunta más importante ahí era, ¿qué pasó? Claro. ¿Por qué no conectó? ¿En qué falló? Porque en términos generales, desde la construcción política, la comunicación igual estratégica, y en las redes, hubiéramos dicho, no, es que él tenía que ganar. Ante un contendor que era por mucho cuestionable, sin formación universitaria, exitoso empresario, sin un discurso de clase, sin un discurso de reivindicación, que también lo pudo haber hecho desde la derecha, desde su condición personal, y la revienta en redes. Y la logra reventar en segunda vuelta, obviamente para llegar a la presidenta. ¿Cuál fue el error en ese momento? Precisamente no entender cómo estaba la dinámica cultural de los usuarios de redes y dónde estaban. ¿Y cuál fue el acierto del otro? Saber dónde es, claro. Pero no él, sino su equipo. Por supuesto, por supuesto. Porque si hay una diferencia, pero a ver, para no andar en del pasado, si todo esto que está ocurriendo, si todo esto que se ha ido construyendo, podemos explicarlo desde esta perspectiva, hay otra que tú mismo lo acabas de mencionar y que yo leyendo, por ejemplo, a Alessandro Barico de Game, él habla de otra cosa que está ahí y que obviamente no se puede tratar fácilmente, y es que se vendió un futuro. Es decir, a la gente le vendieron un futuro aspiracional, individualista, muy anclado a la lógica capitalista tradicional, es decir, yo puedo esforzarme individualmente y llegar a ser un millonario, etcétera. Pero él dice, palabras más, palabras menos, me refiero a Barico, dice, construyeron un futuro sin proyecto. Y la gente prácticamente se ha agarrado a ese futuro. Es como que yo pongo sobre un estanque de agua limpio, puro, transparente, cristalino, una gota de pintura azul. Es decir, había un campo de cultivo. La pregunta va para ahí. Todo esto que está ocurriendo es porque había un campo de cultivo, un segmento, un territorio para poder sembrar todo esto. ¿Cuál es ese territorio? ¿Cuál es el sentido que adquirió la gente con todo esto? Por ejemplo, esta es una pregunta que implica siempre situarnos como en el contexto de ese momento, ¿no? Bajo la dinámica de esta explicación, hay que entender cuáles fueron los factores que antecedieron para que la gente, porque ojo, la gente no votó por Lasso porque quería ser empresario y banquero a los 3 meses. De hecho, la gente ni siquiera creyó en los 100 primeros días de la gran renovación del Estado. ¿Cuál fue la narrativa que no se estudió? Y fue el error en ese entonces del equipo del otro candidato. Es que la narrativa era, ustedes responsables de la inoperancia de Moreno, ustedes dejaron a Moreno en el poder, ustedes son cómplices de todo lo que ha pasado. Sí, que bajo, o sea, en una discusión pues política, práctica, sabemos lo que pasó en la ruptura entre Moreno y Correa. Pero la gente no percibe igual. Exacto, no sabía. Nunca le contamos qué pasó. Entonces la gente no es que votó por Guillermo Lasso, también es otra, no, es que hacía unos TikToks y no. La gente tenía una negatividad porque además, ojo, lo que pasó en el 2021 con lo que está pasando en el 2023 es que hoy los electores no son electores ciegos. ¿Cuánto te cuesta? Están mejor informados, quieres decirme. Por supuesto. Y lo voy a decir con cifras. Por ejemplo, las conexiones móviles en Ecuador hasta enero del 2023 son el 92.3%. ¿De qué? La gente para conectarse a internet usa sus celulares. En la gran mayoría, el 92.3% de usuarios de redes de internet se conecta desde su celular. Eso implica que cuando la gente ve algo que para ver si es verdad o es mentira, está a 2 clics de verificar la información. Googlea. Por ejemplo. Y este es buenísimo porque Google, por ejemplo, es una de las ventanas más visitadas en el Ecuador. Y en el mundo. Y después de Google está YouTube. Entonces, ¿qué pasa? La gente
digamos que no lee, ¿ya? Por el tiempo, por sus preferencias, pero está a un clic de poner declaraciones Verónica Abad, video. Y YouTube le da todas las opciones de todo lo que ha dicho Verónica Abad en las últimas 2 semanas. Entonces estamos ante unos electores que no son fáciles de engañar. Y ahí viene la importancia de los políticos en la transparencia. No, entonces, no, Lazo no ganó porque fue un cuadro y porque pasó de Mauricio de Bengochea a Mateo Zúñiga y que claro. Sí. Había una narrativa que la gente desconocía. Y la corresponsabilidad de algo que para la Revolución Ciudadana ha sido muy fuerte, que ha sido tener que develar todo lo que ha habido de ataques y decir la verdad. O sea, de hecho, se le ha vuelto muy complejo porque hay más el volumen de datos desinformando que el volumen de datos informando. Claro, y además le ha costado 6 años, por ejemplo, derrumbar mitos como, por ejemplo, el caso de la corrupción, de los juicios, etcétera. Hagamos la pausa, Alondra, para volver enseguida con lo que estamos viviendo en este momento, que es una campaña electoral. Estamos a pocos días del debate, hay expectativas, hay mediciones, de hecho, hay muchas mediciones, y algunas de ellas no necesariamente apuntan hacia lo que la gente piensa, sino lo que la gente dice a un encuestador, que esto también es otro problema. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con Alondra Enríquez, aquí en Otro Relato. Y estamos de vuelta ya con Alondra Enríquez. Vamos a hablar de un tema que me imagino a ella le apasiona, a mí me interesa, soy medio ignorante en estos temas, pero me gusta. ¿Cómo valoras, cómo mides, cómo evalúas el comportamiento digital de los usuarios, de los consumidores en general en esta segunda vuelta electoral? Ya no de la primera, que ese es otro cantar, ya no podemos meternos ahí. ¿Cómo valoras en esta segunda vuelta? Lo que hemos visto desde el 21 de agosto a la fecha es que primero todavía existe una desatención política. ¿A qué me refiero con desatención política? La política o la elección del 15 de octubre no es los primeros temas que importa a la gente. Ahora, tienes un sistema que te bombardea cada 15 segundos sobre la inseguridad. Bajo esa dinámica, la audiencia digital, al menos en redes sociales, se encuentra inconforme, con miedo y dotada de un espíritu muy poco empático. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, no siente que le atienden, que le sintonizan, que le oyen. Y por tanto, como no está recibiendo la respuesta que esperaría de una eficiente coordinación estatal a nivel de las instituciones de seguridad, eso repercute en la conducta cotidiana. Entonces, si tú te vas a la tienda ahorita donde la vecina y le dices, deme un pan, y en efecto me encantó un spot que vi hace un par de días que justo cala en esta narrativa. Va una chica a la tienda y le dice, deme un pan, y el vecino le da 3, y ella dice, oiga, pero chuta, hasta la semana anterior usted ya me daba 4 o 5. Y el chico le dice, lo que pasa es que las vacunas, ¿no? Y claro, además, ojo, me encantó porque es un spot político que hoy nadie discute. Y que estaban alabando el spot de la esposa, la madre, la tía de Daniel Noboa, pero ese otro spot que era tan potente, todavía es que nadie lo ve, porque además es una buena estrategia SEO. Y yo aplaudo esa buena estrategia del otro lado. Es decir, que no se exponga para la crítica, sino que circule. Exacto. Si esa es la característica, perdón que me adelante algo, y después volvemos si quieres. Si esa es la característica, entonces, ¿de dónde nace esa necesidad? ¿Dónde es que dicen, por aquí no es? En este sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Planteas una discusión que está en la discusión cotidiana de la gente, la expones de una forma muy cruda en redes sociales. Ojo, ese es como circule, pero no impacte, porque la oposición no sabe de lo que estamos hablando, pero la gente sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que en efecto tú te vas a la tienda y está pasando eso. El vecino está preocupado porque además han subido significativamente los precios y nadie está hablando. O lo otro es que en vez de darte una agua, un dulce, de este tamaño, te dan ahora uno de este tamaño del mismo precio. Y ojo, ¿no? Porque ¿qué momento estamos viviendo ahorita? Hace pocas semanas iniciamos el año escolar en la Sierra y Amazonía. Te iba a decir ese otro tema, sí, muy bien. Y esto nos cala en el estado anímico de la audiencia porque precisamente, ¿qué pasa? La gente está ahorita salvaguardando la integridad primero de su familia, de su hogar, y genera también un espíritu de apatía, ¿no? Entonces, tú no puedes ir a decirle al vecino, oiga, ¿por qué me cobra? Hasta la semana anterior me cobraba 15, ahora me cobra 25. ¿Qué te responde el vecino panadero? Si quiere, coge, y si no, váyase. Claro. ¿Ya? Entonces, como hay todo este contexto de malestar,
que viene desde el precio del bus, al rato que te subes, hasta el agua que te quieres comprar y no te alcanza y ya no te puedes tomar. Entonces la audiencia lo que menos quiere es discutir precisamente en un espacio donde además se ve significativamente violencia, odio, discursos fuera de lugar también. Quiere discutir temas políticos. Está preocupada de subsistir. Está preocupada de proteger a sus hijos. Está preocupada de poner un plato de comida en la mesa. En realidad hay una carencia social. Pero la pregunta que uno se haría es, ¿hasta dónde esta necesidad que se está planteando ahí le beneficia a un candidato? Porque podría decir, esta es la realidad, pero el que me va a resolver el problema es uno y no esta otra. O al revés, es esta otra y no este uno. Lo que está pasando es que ninguno de momento, por fuera de los votos duros que hubieran podido obtener en la primera vuelta, no es que la población está ratificando a un candidato de momento. Si tú me preguntas en redes sociales, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es del nulo. La gente no quiere votar el 15 de octubre. O la indecisión. O de plano, no sé. más, eso es un riesgo, porque mira, nosotros marcamos una línea, no es que la gente dice, no sé por quién votar. Al menos en redes sociales, los comentarios que hemos analizado desde el uso de nuestras plataformas, no es que la gente dice no sé por quién votar. La gente expresa no quiero votar. O sea, ninguno de los dos me están representando. Porque ninguno de los dos está abordando lo más elemental. ¿Y en qué porcentaje estaríamos hablando de eso? De momento, al menos en redes sociales, es del 37%. Que es alto. Muy alto, ya. Ahora, entonces volvamos al otro tema para no descuidarnos. Si ese es el comportamiento digital, si así están los consumidores, los usuarios, como lo quieran llamar de redes, ¿de qué manera las campañas están entrando en esa dinámica? ¿O es que ya no están? ¿O es que están cuidándose? ¿O esperan el remate final? Es como en un partido de fútbol, están ataca, pero no llegan al área. Parecería, me parece a mí, es lo que estoy pensando, de lo que veo incluso en Google Trends, he visto eso, es que están esperando el debate, es decir, están esperando que llegue el cuarto de hora final y entrar al área y meter el gol. Que es un grosso error. O sea, es un grosso error. ¿Y por qué es un grosso error? Porque la gente está a la expectativa de que alguien responda con coherencia a lo que le está pasando. Y ahí hay una desventaja para la candidata de la Revolución Ciudadana. Luisa González inició su carrera presidencial teniendo el mayor número de ataques sistemáticos. Y no por ser mujer precisamente, sino por ser de la Revolución Ciudadana. El discurso de odio de la primera vuelta no ha logrado revertirse ahora. Y eso va a ser muy complejo. Aunque ya vemos una candidata, cómo la estereotiparon en la primera vuelta a Luisa. Como la primera imagen que tenías era con un matiz semi de superheroína. Esperábamos tener con capa. Por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Y a mí me gusta mucho medir esto de por qué no entienden el contexto en el que los electores hoy están. La idea era muy buena, pero la ejecución estuvo ahí muy floja, porque en cambio Luisa tenía un discurso muy poco confrontativo. Ella en serio, al menos mi percepción particular, desde lo que veo en redes, no se informaba incluso lo que ella decía que era importante. Muchas de las entrevistas de Luisa González se las transmitía en su fanpage, pero nadie ve un programa de 40 minutos. Espero sí lo vean, pero nadie ve un programa de 40, que era lo inteligente que su equipo de comunicación debía hacer. Los fragmentos más importantes, los cortes, exacto, a Instagram, a TikTok, a Facebook, porque nadie pudo escuchar a Luisa González. Se escuchó lo que el equipo de campaña quiso decir de Luisa González, y eso limitó su conexión con electores. Y además, ojo, ¿no? Ya lo intentaron casi al final después del debate, pero además ella tuvo que enfrentar uno de los momentos más complejos que fue el asesinato de el magnicidio de Fernando Villavicencio. Porque es un ataque virulento. Por supuesto. Mira, ese día concretamente nosotros hicimos una medición. Nosotros tenemos dos plataformas, Social Scan y Social Alert. Bajo esa dinámica, el día que asesinan a Fernando Villavicencio, el 9 de agosto, 279.100 usuarios estaban hablando del tema. Se generaron 1.200.000 publicaciones. ¿1 millón? 1.200.000 publicaciones. Y se generaron 12 millones de interacciones. Es elevadísimo. Pero imagínate qué pasó ahí. ¿Quién fue al primero que señalaron como responsable? La Correa. Por supuesto. Claro. ¿Y quién salió a dar la clara? Luisa. Pero además sin un equipo táctico de redes sociales que la pudieran resguardar, por supuesto. Claro. Fue como, no, nosotros no hemos hecho, ¿Y de esto sacó provecho Daniel Noboa o no? Porque la pregunta lógica es ¿por qué llega Daniel Noboa en ese contexto que estamos hablando?
Y no es Topic, no es Otto y tampoco es el candidato de Villavicencio. Porque precisamente Daniel no sacó provecho de eso. No hizo nada. No dijo nada. Entonces, ¿por qué llega la segunda vuelta? No hizo nada, porque la gente lo que percibió de Topic, Otto y Yaku fue un mero oportunismo. Ajá. De un momento muy complejo y además todo juega a lo simbólico. Por eso me encantan mucho las redes porque te llevan a pensar más allá de lo meramente visible. ¿Cuál fue el juego simbólico de Topic? Pararse con dos banderas como que él fuera el presidente y apropiarse de una disculpa nacional de un caso que ni siquiera la gente entendía por qué pasó. ¿Ya? Que fue incluso con la mamá o la esposa, con alguien estuvo ahí al lado de él. Otto igual. Ya, entonces intentan apropiarse y después además, jueves asesinan a Fernando y sábado hacen una misa campal, que además resulta incoherente, porque cuando a Topic le preguntan, bueno, ¿cuál es obviamente su identidad religiosa? Entonces él dice, no, ni una cosa ni ateo, otra. Dijo. Y después le vemos en misa dominical. Arrodillado, santiguándose. Entonces, por eso te digo, los electores no son ignorantes. Claro, y tampoco puedes llegar. Yo pensaría que en esta segunda etapa, si tuviéramos que evaluar el juego de lo simbólico y estos patrones que además han sido constantes, Luisa ha logrado mantenerse en eso, porque ella no negó sus valores religiosos. Se mantuvo en las discusiones más sensibles conforme a lo que sus valores y principios le han dado. Y hoy tenemos una Luisa con una imagen que yo conversaba con una compañera y le decía, Luisa está intentando reivindicar lo que debió reivindicar desde un inicio, que es el empoderamiento de las princesas Disney. Y mi amiga me decía, oye, no, pero está súper loco. Le digo, verás, compara a la Cenicienta de la década del 60, del 70, y ponla con una de las princesas, las de ahora, Moana. Ajá. Moana sale, defiende, se empodera, no necesita de nadie, vuelve a la isla, la vuelve a la vida, o Mérida. Entonces, lo que pasa es que además en el idealismo actual, las candidatas mujeres también tienen este proceso transformador que tiene que verse en un liderazgo claro. Que no necesitan de un macho. Ni de un príncipe. O sea, la perfección además ha desquebrajado el idealismo de Disney. Y eso es una realidad. Y bajo esa dinámica vemos hoy a Luisa mucho más frontal. Me encanta su frase de, yo no sé porque a mí me preguntan si va a gobernar Lasso. ¿Por qué no le preguntan a Daniel si va a gobernar Moreno? Si va a gobernar Lasso. O sea, ¿por qué no también instauran ese discurso de criticidad en ambos? Claro, y aún así ella responde y dice, yo voy a gobernar, yo seré la presidenta. Entonces vemos una Luisa muy diferente. ¿Y Daniel Noboa? Porque está bien, hemos hablado de Luisa, pero Daniel Noboa, en cambio, parecería que es el anticandidato. Se equivoca, miente, no es sólido, no da entrevistas, su vicepresidenta le desbarranca todos sus conceptos, sus discursos. ¿Qué es lo que a él le tiene en esa posición que en algunas encuestas parecería que hay empate, que sube, que está como el ganador prácticamente? El problema de las encuestas de opinión en el contexto actual es que están viendo ganadores de un margen mínimo de electores que ya han decidido su postura. Exacto, ha estado en el clavo, bien. Y bajo esa dinámica, Daniel representa a una idealización de cierto tipo de sectores entre una clase semiburguesa ecuatoriana y una clase media que rechaza el correísmo, por lo que además del correísmo ha significado durante 15 años. Claro, las clases populares, la reivindicación de derechos. Entonces, ese es el voto de Daniel. Y para poder llegar más allá de lo que él realmente necesita para ganar, lo que él está haciendo es mantenerse con su imagen tradicional de primera vuelta. No hemos visto nada nuevo de Daniel, excepto la famosísima frase de, sí, ustedes me ven calladito, pero yo no me... Ajá. Entonces, claro, no me repetir la misma frase que utilizó en su momento Guillermo Lasso para volverse popular y espontáneo. Además, ahí para quienes no entiendan o no vayan a profundidad con la lectura de lo simbólico, representa además a los partidos tradicionales con la imagen al estilo de Febres Cordero. Porque si uno mira las intervenciones del Congreso en la época de Febres Cordero, va desde un discurso sutil cuando después termina en una implosión impresionante de improperios. Entonces Daniel representa a esa clase partidista política, pero tiene además un juego tradicional. ¿Cuál es el juego tradicional? Y que hoy sí hay que poner atención desde la práctica política, que es el rol familia.
y que aunque no creas, desde el año 2020 con la pandemia y la desestructuración del hogar, la gente sí anhela ese estereotipo familia. O sea, de papá, mamá, hijo, perro, lavadora, casa. Tal cual. Claro. O sea, si volvimos a la idealización del 60. ¿Esa sería su fortaleza, este momento, simbólica? Simbólica. Y por eso, mira Twitter. Todos los expertos decían, qué increíble cómo ha posicionado a su esposa en la imagen de la nutrición, a su tía en su imagen de empresaria. Mamá, claro. Y es tradicional, es negar la realidad que hoy por hoy el Ecuador Pero, por ejemplo, ahí no pega, matiza. no peca, no impacta un pasado que en otros momentos podría haber sido difícil, que es el de haber sido señalado como violentador, como abusador de su mujer, etcétera, etcétera. Eso no va a pegar. ¿Qué va a pasar con eso? Que en otro momento, si digamos hubiese sido Andrés Arauz, le hubiesen reventado. Pasa que no sabe la gente. ¿Qué es lo que te está pasando? El caso de Daniel frente a un sistema de violencia de su primera esposa y de todo el proceso millonario que muy pocos saben respecto a la pensión alimentaria de la niña, muy pocos saben, no hay una exposición de eso. Es lamentable, de hecho, encontrar cierto tipo de cortos de la esposa de Daniel Noboa, de la primera esposa de Daniel Noboa, contando el sistema de violencia, además sistemático que ella vivió por parte Incluso de sus suegros. Antes de ser candidato él. Por supuesto. No es que se hizo para ser candidato. Y además hay una historia que es que nadie cuenta, nadie expone del candidato, por ejemplo, que es ya incluso cómo se da su formación en Estados Unidos, cómo él de alguna forma, cuáles son los matices que transversan esa formación y además la construcción de los estereotipos viene también de una ratificación de idealizaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál debería ser la estrategia desde el otro lado? ¿No? Así como una leve sugerencia en este punto. Si nosotros sabemos que nuestro candidato, el primer candidato que está con nosotros en la contienda estudiado por fuera, recordarle al país que la Revolución Ciudadana fue la que más invirtió en un sistema de becas que jamás existió en todos los años de sistema republicano en el Ecuador. Entonces, esa clase de matices no hay y por eso las campañas de esta segunda vuelta están planas, tradicionales, no hay una confrontación práctica entre la propuesta y la narrativa y finalmente, de momento, hasta la fecha que hoy estamos en este espacio, la audiencia sigue estando preocupada de que te están robando en la esquina, que te están secuestrando cada 2 minutos, que no hay un Estado y que ¿qué te toca como ciudadano? Ver cómo te resguardas. Así que los candidatos y la pelea partidista ideológica es lo que menos a la ciudadanía común hoy por hoy le genera una tensión. Alondra, una de las cosas que también llamó la atención y que se ha consolidado, se ha construido como un mito es que el debate definió el paso de Daniel Noboa a la segunda vuelta. Y en función de eso se ha generado lo que ya conversábamos hace un momento y quería solamente reforzar esa reflexión, es que el debate va a definir la candidatura, perdón, al ganador de las elecciones del 15 de octubre de este año. ¿De qué manera se estarán consolidando estas ideas? ¿Crees que hay en el ambiente digital la expectativa de que el debate es definitorio, que en el debate se van a encontrar los dos grandes rivales y con una moderadora que haga bien su trabajo, el pueblo ecuatoriano decidirá quién será el futuro presidente o presidenta del Ecuador? Sí, el debate va a ser el único espacio. Me gusta mucho esta analogía de la decisión del ascensor. ¿Qué pasa? Que en el ascensor no tienes más de 5 minutos, sales bien o sales mal. Para cualquier tipo de situación a la que tú estés llegando o de la que tú vayas a salir de ese espacio es un tiempo cortito. Pero explícanos un poquito mejor. Esa figura del ascensor quiere decir que se compara con cuando uno entra y ahí decide todo. Y sale vivo, sale mal. Hay una lógica, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? El momento de ascensor es cuando de repente estás esperando o tienes la expectativa de decir algo y te encuentras con una figura de poder y tienes esos 5 minutos del ascensor para decirle, oiga, necesito un aumento. No tienes otro chance, porque además estás tú solo con tu jefe y es tu momento de ascensor. O de declarar el amor a una persona que no la puedes decir en otro lado. Exacto. Claro, entonces, y lo peor es que siempre nos enfrentamos en la vida diaria a ese momento de ascensor. Todo el tiempo estamos expuestos a ese tema. Para los dos candidatos, con 2 campañas planas, sin disrupción, sin creatividad, sin público objetivamente joven, porque el público que está con Daniel no es un público joven, que los jóvenes votaron como una alternativa
la elección del 20 de agosto, no quiere decir que estén convencidos en su narrativa política gubernamental. De hecho, los mismos que votaron por Daniel, al menos la población joven, hoy ven con mucha preocupación las declaraciones de privatización que pudieran darse en su gobierno. Claro. Entonces, los jóvenes además en esta elección serán entre la población entre 18 y 40 años más o menos, es el 42% de quienes irán a las urnas. Ajá. Y son quienes más cuestionan. Bajo esta dinámica, ¿qué va a pasar en el debate? Tienen el momento del ascensor en el que o bien dirán con frontalidad a la ciudadanía qué es lo que van a hacer en los pocos meses de gobierno que ellos tienen, y de forma práctica, con números, con cifras, con estadísticas, con programas. Es más, deberían llevar hasta cronogramas para que la gente vea que se han dedicado a trabajar por lo menos en la campaña. Es ahí donde la gente realmente, además que ese es el espacio más corto en el que tienen, no tienen más de 30 minutos para lograr jalar atención de los electores. ¿Qué pasó en el primer debate? En el primer debate, los primeros 15 minutos fue la atención a los memes del candidato Armijos. Sí. Las cosas serias que se hablaron entre el primero y el segundo bloque quedaron desapercibidas por los memes y los errores de Armijos. Entonces, a los dos candidatos presidenciables en este otro debate les queda apenas 30 minutos para que la gente diga qué impacto o qué error. Y hasta ahí estará la decisión. Porque ya el resto del programa será un programa probablemente que la gente va a seguir viendo, pero ya no en la televisión o de esta dinámica más tradicional, sino desde su celular. Y el postdebate será importante en redes. La capacidad emergente de reproducir las intervenciones más significativas de ambos candidatos y el efecto de una buena estrategia de comunicación digital, porque la gente que va a ver el teléfono hasta casi 11 de la noche. Y si hay tendencias como la novedosísima de Andrés, no mientas otra vez, del 2021, además viene también el pensar en una carga simbólica, porque en ese año no solo fue el hashtag, fue que al día siguiente, 6 de la mañana, los puentes más importantes del Ecuador tenían lonas puesto Andrés, no mientas otra vez. Entonces todo este tema es... ¿Tú crees que se puede repetir ese recurso? ¿Ya nos resulta gastado? Yo, la verdad, lo que percibo que van a ser los puntos de donde tendrán que probarse ambos candidatos es uno, el tema de la migración. Lastimosamente, los últimos sucesos más penosos para el país han sido perpetuados por migrantes colombianos, venezolanos. Esa idea van a tener que abordarla y también generar cierto tipo de propuestas para el tema migratorio vinculado a la seguridad, el tema de Fuerzas Armadas. Y sí podría tener impacto una estrategia similar, queriendo desmerecer a la candidata del otro lado, y también pudiera darse del otro lado hacia el candidato Daniel Noboa. Ajá. Sí, son alternativas, creería yo, que los equipos deben estar evaluando. Una última pregunta, se nos va el tiempo y ha sido muy interesante, muy rico conversar con Alondra Enríquez a propósito de este tema. Si tú podrías sintetizar en un minuto, ¿cuál es el mayor aprendizaje, no de los candidatos, no de las campañas, de la ciudadanía en el manejo digital para tomar decisiones en elecciones? ¿Cuál sería ese? La importancia de estar informados. Yo sí defiendo y seguiré defendiendo la postura de que los electores hoy por hoy son electores no manipulables, son electores que se toman el tiempo de generar revisiones inmediatas frente a la posición política que les quieren imponer. La imposición a los electores actuales es la peor estrategia que cualquier equipo de campaña quisiera emplear, y el desmerecer su capacidad intelectual y su capacidad de discernir es el segundo más grande. Claro que sí. Gracias, Alondra. Qué bueno, qué gusto conversar con Alondra Enríquez a propósito de este tema que es fascinante, no es suficiente con lo que hemos conversado, pero aquí quedan algunas pistas, no para los candidatos, no para los grupos políticos, no para el Consejo Nacional Electoral, sino para nosotros, los que hablamos, los que conversamos en la calle, los que nos vemos en la tienda, los que nos vemos en el supermercado y conversamos de nuestras necesidades y de nuestros deseos profundos de que este país tenga paz en primer lugar, bienestar en segundo lugar, pero también una democracia sólida, fuerte para entendernos y resolver los problemas en comunidad. Y de esto seguiremos conversando aquí en otro relato. Nos volvemos a ver.